Me llamo Ana Lucía Herrera Morales. Tengo 42 años. Vivo en la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, un departamento al que le da el sol al mediodía y al que el ruido de los coches nunca termina de dejarme dormir. Trabajo como coordinadora de proyectos en una pequeña ONG, tengo pocas posesiones, muchos recuerdos y una cicatriz en la muñeca izquierda que me recuerda noches en vela. Ahora mismo mi vida está hecha de rutinas que batallan por no desbordarse: café negro a las 7, revisión de correos a las 8, llamadas de asesoría, y la sensación constante de que los hilos del pasado pueden cortarme en cualquier momento. Emocionalmente, soy una mujer cansada, alerta y quieta, alguien que aprendió a contener la respiración cuando la casa se llenaba de gritos. Estoy contándoles esto porque necesito contarlo, y también porque me prometí que esta vez no me guardaría nada. Antes de seguir, si te gustan historias reales que golpean y dejan huella, considérate suscrito. Compartir esto no es fácil, pero quizá alguien allá afuera necesite oírlo. La sentencia llegó como un golpe que ya esperaba y que, sin embargo, me dejó sin aliento. También llegó envuelta en olor a tinta fresca y café de máquina, la nota del juzgado con la hoja donde mi firma aparecía incontestable, y en la casa, como un eco helado, la frase que mi familia repetía como un conjuro para justificarlo todo. La empresa es de tu hermano, dijeron, no te preocupes. ¿Te imaginas la sensación? Escucharlo a medias y verlo entero en una carpeta oficial. El juez, que había tomado el expediente, tenía mi firma. Yo la había puesto años antes en un papel que creía irrelevante, o eso me habían hecho creer. La verdad era más compleja, y el dolor, más profundo. La empresa, Hidraluz, fábrica de luminarias y partes eléctricas, olor a aceite, metal caliente y alambre, una planta en Tláhuac donde mi padre, don Ernesto Herrera, había pasado más de 50 años. Para la colonia, Hidraluz era sinónimo de trabajo estable y de domingos con comida pagada por empleados que ya eran casi familia. Para nosotros, la familia Herrera, era el territorio donde se decidían amores, rencores y legados. Yo crecí entre cajas de focos y papeles de contabilidad, recuerdo el sonido de la prensa compactando metal, el calor pegajoso en verano, el brillo azul de las lámparas al atardecer. Esas memorias son bonitas y terribles a la vez. Mi hermano mayor, Manuel, 8 años mayor que yo, se dedicó a la empresa casi en exclusiva. Era el hijo predilecto de mi padre, eficiente, calculador, con esa sonrisa que sabía cómo convencer a los contadores. Mi madre, a la que llamábamos Doña Lupe, nunca tuvo voz en los asuntos grandes, fue la que cocinaba y callaba. Yo me fui a la universidad, me casé joven, regresé para cuidar a mi madre cuando mi matrimonio se quebró. Creí, con la terquedad de quien necesita un sostén, que esa presencia me daba derecho a algo, a ser tomada en cuenta, a un lugar en la siguiente junta, a un papel reconocido. Pero las familias son hábiles en convertirlo todo en silencio. Cuando mi padre enfermó, entre enfermeras y recetas, entre pulso y olvido, me pidieron que firmara cosas administrativas para facilitar trámites. Firmé. ¿Qué no firmé? Mi mano tembló y escribí mi nombre en varias hojas que no leí. Creí que ayudaba, que era un gesto menor. No pensé que, años después, esas mismas letras serían la prueba con la que un juez sellaría destinos. Recuerdo el despacho del notario donde firmé la primera vez, olor a madera encerada, calendario con paisajes de montaña, la ventana abierta al tráfico que sonaba lejano. La secretaría me sirvió un vaso de agua fría y me dijo, es solo formalidad, Ana, es algo para que los bancos lo tengan en orden. Mi hermano estaba presente, con su andar de despacho, y mi madre había ido al baño. Mi corazón iba muy rápido. Sentí, sin explicación, que si decía no, algo muy grueso se rompería. Firmé. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que esa rúbrica sería usada por la otra parte para demostrar mi conformidad, habría llorado en el acto. La primera vez que la escuché en voz alta fue en la cocina de mi infancia, mientras mi madre partía tortillas con la tranquilidad de siempre, intentando cubrir el temblor de sus manos con la casualidad. Manuel dijo, con la frialdad de quien mide la temperatura a su antojo. La empresa es mía. No te preocupes, Ana, es mejor así. Mi madre miró al plato. Calló. Manejó su silencio como un arma suave. Si esto te está llegando hasta aquí, un like ayuda mucho para que estas historias lleguen a otras personas. No es por mí, es por quienes necesitan saber que no están solos. No quiero que mi relato suene a venganza. No vine aquí a demonizar a nadie ni a evocar heridas sin sentido. Quiero que entiendan lo que se puede romper con una firma, confianza, pertenencia, la memoria de una vida.
Y también, como el sistema, esas palabras, esas hojas con membrete, convierte la intimidad familiar en una contabilidad fría. Pero volvamos al día que cambió la ruta de mis pasos. Llegué al juzgado con el expediente en mano. Los pasillos olían a sudor y a cloro, y la sala donde me recibieron tenía la gravedad de un lugar que no perdona. Había cuentas, empresas que pedían protección, acreedores hambrientos y, en medio de todo eso, el pedazo de papel con mi nombre. Mi abogado, un hombre joven y con cejas que parecían estar siempre en tensión, me miró como quien busca luz en la cara de alguien que no la tiene. Ana, aquí dice que la transferencia se formalizó. Está firmada por ti. Tenemos que demostrar que no fue con plena capacidad o que hubo vicio de consentimiento. Mi boca quedó seca. El pecho, como si alguien apretara un lazo. ¿Cómo demuestras que no sabías lo que firmabas cuando hace una década estuviste en ese notario y firmaste, voluntariamente? La familia, por su parte, se movía con la precisión de una maquinaria. Habían preparado su versión, yo, la hija que se fue, la que dejó pasar oportunidades, Manuel, el que tuvo la visión y la responsabilidad. La empresa es de tu hermano, repetían como quien recita una sentencia ya escrita. No había ternura en esas palabras. Había un intento de proteger algo que, a sus ojos, necesitaba protección, el patrimonio, la reputación, la continuidad. Nunca me ofrecieron explicaciones que parecieran tener fondo humano. El gesto fue siempre administrativo, seco. Esa noche volví a casa y miré la firma en la copia del expediente. Mi mano sobre la letra redonda de mi nombre, al lado, la fecha en la que mi padre ya no recordaba quién era. Me invadió una rabia que no sabía nombrar. ¿Cómo era posible que mi firma, la mía, fuese utilizada para arrebatarme algo que me fue arrebatado mucho antes de que yo firmara? Sentí la garganta apretarse. Lloré en silencio, con la mirada fija en el techo, mientras la ciudad vibraba debajo con sus luces y sus ambulancias. En la soledad de la madrugada, prometí que no me rendiría sin hablar. Hubiera podido aceptar la versión familiar, hacer como si mi papel hubiera sido irrelevante. Pero había algo dentro de mí que se negaba a simplificar la injusticia en palabras cómodas. No busco venganza, busco verdad y, si se puede, reparación. Y lo que viene después de esa promesa es lo que quiero que oigan, porque aquí, entre ustedes y yo empecé a reconstruirme. A veces la verdad se parece a un rompecabezas con demasiadas piezas rotas. Para entender cómo mi firma llegó a manos del juez, tuve que devolver los pasos a años atrás, a noches en las que las ventanas estaban cerradas y la casa olía a medicina y ajo. Fue necesario abrir cajones donde la familia guardó no solo papeles, sino también pequeñas traiciones sostenidas en silencio. Mi hermano Manuel no era un villano visible, era un hombre que aprendió a domesticar el territorio. Tenía la manera de acercarse con una mirada calculada, y cuando hablaba de números su voz se volvía de acero. Recuerdo una tarde en la que volvió de una junta con el ceño marchito y la promesa de que todo estaría bien. Mi padre, ya disminuido por la enfermedad, tenía la costumbre de repetir algo que nadie discutía: el negocio está en manos de quien lo quiere con más fuerza. Esa frase era su bendición y su sentencia. El episodio clave ocurrió la mañana del traslado de mi padre al hospital. La mujer que había sido mi sostén, mi madre, estaba ausente de la sala donde firmé lo que nos convertiría, inadvertidamente, en protagonistas de una disputa. Me pidieron que firmara una carta de conformidad para gestiones bancarias. ¿Quién mira con lupa una carta de conformidad en medio de una urgencia médica? ¿Quién se imagina que esa palabra, conformidad, puede abrir puertas a transferencias y poderes? Firmé por fe, por cansancio, por el imperio de la costumbre de obedecer para que nada más estalle. Con el paso del tiempo, descubrí que hubo más de una firma utilizada. Algunos documentos eran auténticos, otros parecían duplicados, y en un par de actas no aparecía la rúbrica original sino una reproducción que nadie supo explicar. Pregunté en el notario: ¿puedo ver las hojas originales? La secreta atónita me respondió que ciertas cosas se digitalizan, se archivan, que la máquina tiene memoria. No me explicaron por qué la copia del acta de asamblea tenía sellos diferentes a los originales. Alguien, pensé, había jugado con las piezas. Mi investigación se convirtió en obsesión. Pasé tardes en archivos húmedos y mañanas en cafeterías leyendo papeles. Hablé con exempleados que recordaban reuniones donde se habló de reestructuración financiera. Uno me contó de un préstamo grande que Manuel contrajo sin avisarme, prometiendo que todo estaría cobijado por garantías familiares. ¿Garantías? Mi nombre aparecía en los contratos de préstamo como aval.
Pero yo nunca cubrí nada, me enteré después. ¿Cómo? Porque la notificación llegó en un sobre amarillo, la banca reclamaba responsabilidad por deudas impagas y, para sorpresa mía, mi firma aparecía en la línea del aval. Por más que buscaba pruebas de una maniobra de transfugio, me topaba con la misma frase: formalidad, rutina, procesos. Era como si mi cooperación fuera un comodín que podía usarse y volver a usarse. Lo peor fue el día que, en el archivo del juzgado, un actuario me tendió una copia en la que la rúbrica aparecía junto a otra nota: transferencia de acciones a favor de Manuel Herrera. Ahí entendí que no solo me habían puesto como garante, también se había hecho un movimiento para concentrar la propiedad en su nombre. Y lo más cruel, la familia lo aceptó como una necesidad. En una comida familiar que se suponía conciliadora, mi madre me miró con ojos húmedos y dijo: Ana, tú sabes que tu hermano siempre fue el más capaz. Él sabía llevar las cuentas. No te pongas melindre. Melindre. La palabra fue una daga. Yo había sacrificado mi tiempo, y mi salud, cuando no sabía cómo nombrarlo, por la casa, por la memoria de mi padre. ¿Eso valía menos que las capacidades de Manuel? ¿Esa era la medida del amor? Mi corazón empezó a pesar con una mezcla de rabia y vergüenza. Me sentía responsable no porque mi firma estuviera en el papel, sino porque había permitido que la narrativa familiar me redujera a un papel menor. ¿Cuántas veces había confundido el silencio por paciencia? ¿Cuántas veces había interpretado el abandono como un puesto a defender después? Insomnio, náuseas, el músculo de la mandíbula que se me tensaba hasta dolerme, mi cuerpo respondió a esa traición como a un peligro. Tenía momentos en que no distinguía la noche del día. Caminaba por la colonia con la mente en fragmentos, y a lo lejos, las chimeneas de la fábrica me recordaban lo que estaba en juego, no solo un patrimonio, sino la memoria colectiva de los obreros que habían depositado su vida en Hidraluz. Había otra pieza que desconocía: el pasado violento en la casa. Mi padre no era un monstruo de novela, era un hombre con episodios oscuros que nadie quería nombrar. A veces, cuando bebía, su ira se volvía contra nosotras, palabras que arrasaban, puertas que se cerraban con fuerza. Manuel aprendió a estructurar su mundo para que nada de eso le tocara. Yo aprendí a protegerme en la cocina, a medir mis risas. Esa historia de miedo y silencio moldeó nuestras decisiones y abrió un abismo del que solo ahora veía los bordes. En Vainilla y humo de cigarro, una vecina del barrio me contó que cuando era joven mi madre había tenido un préstamo que casi la deja en la calle. Mi padre la salvó, dijeron. ¿Salvó? ¿A qué precio? Todo ese pasado influyó en la forma en que la familia entendió protección y propiedad. Lo que mi padre llamaba protección era, en esencia, control. Un giro que pocas personas esperaban ocurrió cuando encontré, entre los papeles de la casa, una carta de mi padre dirigida a mí. La hoja olía a viejo y a tinta, y en ella don Ernesto decía, con su letra desigual: Ana, si algún día te sientes desposeída, recuerda que las coincidencias a veces son más verdad que las verdades escritas. Cuida a tu madre. No te dejes engañar por quien aprende a decir las palabras correctas. No era un testamento legal, era una nota, una advertencia envuelta en arrepentimiento. ¿Por qué me la dejó? ¿Por qué no lo dijo en voz alta? ¿Por qué no lo defendió con fuerza? La respuesta, me temo, es humana y terrible: el miedo. El miedo a perder lo poco que tenía de control, el miedo a mirar sus propias sombras. Esa nota, sin embargo, me dio una puntada de coraje que no sabía que tenía. Mientras armaba el rompecabezas, me topé con una sorpresa que cambió mi estrategia. Una empleada administrativa de Hidraluz, Leti, me entregó un USB con grabaciones de juntas. Al principio pensé que era un intento de extorsión. Leti, con voz temblorosa, me dijo: No quiero problemas, doña Ana. Solo quiero que se sepa la verdad. No es justo que usted cargue con lo que ellos firmaron. Esa noche, en mi sala iluminada por una lámpara de pie, escuché la voz de mi hermano. Era clara, pragmática, casi sin remordimiento. Necesitamos reestructurar o la empresa se va a pique. Ana, confío en que firmes lo que te pidan. Es por el bien de todos. Era la misma frase calculada de siempre: por el bien de todos. Entre las grabaciones había momentos donde la estrategia era fríamente delineada: usar nombres, pedir firmas, convencer a la madre con frases suaves. Para Manuel, todo era cálculo. Para mi madre, todo era una manera de no mirar. Si esto te resuena, cuéntalo en los comentarios.
Estoy leyendo cada palabra, y a veces leerlas me ayuda a no sentirme tan sola. Con esas evidencias en mano, las grabaciones, la carta, los papeles de préstamos, mi abogado confeccionó una estrategia de defensa. No sería fácil, la ley no está hecha para reparar dolores, sino para atender hechos. Aún así, la combinación de prueba documental y el testimonio de empleados que no querían tapar el abuso moral y financiero empezó a mover piezas que parecían inmóviles. La tensión subía con cada cita en el juzgado, con cada llamada de un acreedor pidiendo respuestas. Mis noches eran ahora un combate, leer expedientes, escuchar las grabaciones una y otra vez, cruzar datos, nombrar a los culpables. Sentía que me transformaba en algo que no había sido nunca, una mujer que reclamaba su lugar con uñas y palabras. No buscaba destruir a nadie. Solo quería que aquella firma que pesaba en mi expediente dejara de ser la llave que cerraba mi historia. Llegó el día de la audiencia. Caminé hacia el Palacio de Justicia con un peso en la espalda que no se parecía al peso físico, sino a una expectación que te va estrechando en el pecho hasta que respiras apenas. La plaza a las afueras estaba llena de gente que no tenía idea de nuestras cosas, pero que respiraba el aire de litigios y radios con noticias, incluso el puesto de tamales olía a ansiedad. En la entrada, un guardia con el rostro curtido por la solemnidad me hizo una mueca que no pude interpretar. Entré. Mis manos temblaban cuando me senté frente al estrado. El juez, un hombre con gafas y una voz que parecía haber sido entrenada para decir verdades, abrió el expediente. El murmullo del salón se fue volviendo un zumbido lejano. Manuel estaba allí, digno y frío, mi madre, detrás de él, con una mirada que no sabía si era de amor o de resignación. Los empleados de la fábrica vinieron en segundas filas, algunos con la cabeza gacha, otros con el orgullo de quien sabe que su empleo depende de la resolución. Mi abogado, el que me había prometido que llevaríamos la verdad hasta el final, me miró y asintió. Era el momento de hablar. Había preparado un testimonio, pero la realidad, esa enemiga de los guiones perfectos, se coló con su fuerza. El primer impacto fue físico, el patio de la boca seco, la lengua pesada. Respiré profundo y comencé. Señor juez, vengo a contar lo que pasó, dije. Firmé porque estaba cansada, porque me dijeron que era solo una formalidad, porque mi padre estaba enfermo y mi familia necesitaba que yo callara y firmara. Mi firma fue utilizada en contratos que jamás comprendí del todo. Y la empresa, que para mí era el recuerdo de mi padre y de la gente que trabajó toda su vida, fue utilizada para justificar decisiones que me quitaron mi lugar en ella. El juez me miró con una atención que, por un momento, me devolvió la dignidad. Expliqué las grabaciones, la carta de mi padre, la lista de préstamos donde aparecía como aval. Saqué la carpeta donde había copias fotográficas de los papeles. La sala se calentó con la tensión de la verdad confrontando la rutina de la papeleta. Manuel habló con su voz de contable. Señor juez, todo se hizo conforme a la ley. Ana afirmó, la contabilidad muestra que actuó con conocimiento. Lo hicimos para salvar la empresa. Fue necesario y responsable. Sus palabras resonaron como una campana fría. A esa hora entendí que la ley puede amparar el actuar frío si las formalidades están en orden. Pero también comprendí que la ética, la humana, es otra cosa. Entre las filas del público, algunos rostros se apiadaron de mi relato, otros, habituados a la estructura del poder, no movieron un músculo. El interrogatorio del abogado de la contraparte fue directo. Me cuestionó la lucidez en el momento de firmar, apuntando a episodios donde mis recuerdos eran difusos. Hizo hincapié en mi ausencia profesional de años, en mi aparentemente nula participación en la gestión. Era como si mi propio pasado, mis decisiones y mi cansancio, se convirtieran en evidencia en mi contra. Me sentí pequeña ante la máquina legal. Me dolía que todo lo que había sido dolor para mí pudiera transformarse en argumento en una balanza inhumana. Entonces, sin esperarlo, Leti, la empleada administrativa que me había dado el USB, se levantó y pidió declarar. Su voz tembló al principio, pero luego se consolidó. Ustedes creen que porque la firma está ahí, eso define la verdad, dijo. Pero yo vi cómo se pedían las firmas. Vi cómo se prometía a mi gente que todo quedaría bajo control. Yo no quiero pagar sus errores. No quiero que doña Ana lo haga sola. Sus palabras cayeron como piedras en el lago de formalidades del juzgado. Uno a uno, algunos trabajadores se acercaron a declarar que la reestructuración había sido impuesta por Manuel con promesas que nunca se cumplieron y que la firma de Ana fue solicitada con urgencia cuando el banco apretó. Era poco, pero era humano. El juez,
con el entrecejo fruncido, pidió tiempo para deliberar. Las deliberaciones se convirtieron en noches de espera en vela. Me acostaba con el sonido del ventilador cortando el calor de la madrugada, y mi mente no encontraba tregua. Había momentos de esperanza y otros de desamparo total. En la duda, me aferraba a la voz de mi padre en esa carta: no te dejes engañar por quien aprende a decir las palabras correctas. Lo dije como si fuera un mantra. Finalmente el fallo llegó con la textura de un objeto frío y pesado. El juez reconoció que había indicios de manipulación y que las pruebas que llevábamos eran relevantes, pero que las formalidades de los contratos firmados y las actas registradas se inclinaban en favor de la parte registral. Las transferencias habían sido presentadas como válidas. Lo infame del veredicto era que, si bien reconocía irregularidades, la ley en su literalidad prefería la estabilidad registral a reparar el daño emocional de una persona. Me otorgó, eso sí, la posibilidad de una apelación y solicitó peritajes caligráficos para dirimir la autenticidad de algunos documentos. No gané ese día todo lo que quería, pero logramos abrir una grieta en la armadura de la versión oficial. Al salir del juzgado, la lluvia había comenzado. Las gotas le daban un brillo triste al asfalto. Manuel se acercó a mí con el paraguas que mi padre guardaba en el coche. No hubo abrazos, hubo una conversación fría, casi profesional. Ana, dijo, mira, esto no es personal. Hicimos lo que había que hacer. No te pongas sentimental. Su tono, seco, buscó separar lo personal de lo económico, como quien coloca vidrio entre dos espacios. Yo le respondí con la verdad que me brotaba. Para mí sí es personal. Para mí es todo. No hubieras tomado estas decisiones si mi padre estuviera entero. No me mientas sobre lo que fue nuestra casa. Él no contestó. Su silencio fue una respuesta que hacía más ruido que cualquier palabra. Si te ha conmovido esta parte, comparte la historia. A veces el eco de lo que vivimos ayuda a que otros encuentren valor para hablar. El camino hacia la apelación fue largo. Reunimos peritos calígrafos, testimonios de empleados, audios y la carta de mi padre. Fue un proceso que me desgastó, que me hizo cuestionar mi paciencia y mi capacidad de soportar la incertidumbre. Pero también fue un tiempo donde aprendí a pedir ayuda, a no querer cargar el mundo en mis hombros. Hubo, sin embargo, momentos de ternura inesperada, una vecina que me llevó comida porque las batallas consumen, un antiguo profesor que me envió un mensaje de aliento, y la mano de Leti, que un día, sin decir palabra, me dejó una taza de café en la puerta. Esas cosas pequeñas, humanas y sinceras, fueron las que me sostuvieron cuando los tribunales no lo hacían. En el fondo sabía que el desenlace no sería simplemente legal. Este conflicto tenía nombres e historias que ninguna sentencia podría restituir por completo. Mis miedos y mis arranques de coraje conformaban una trama que me obligaba a mirar lo que había sido mi vida: una casa de voces apagadas, una fábrica con olor a aceite, un apellido que pesaba como obligación. Y de pronto, frente a todo eso, mi firma aparecía en una sentencia que intentaba decidir quién tenía derecho a nombrar la memoria. La apelación nos obligó a regresar con más pruebas y con la resolución de que, si la justicia tardaba en reparar, la verdad al menos tenía que hacerse oír públicamente. En la segunda etapa del proceso, el peritaje caligráfico dictaminó algo a favor de mi versión. Algunas rúbricas no coincidían exactamente con mi firma habitual, habían microvariaciones que sugerían adulteraciones o reproducciones. No era una avalancha de justicia, pero era una endija por donde el aire fresco podía entrar. Con esa esperanza, pedimos una audiencia pública. Sabía que abrir la herida frente a más gente podría ser humillante, pero también que la transparencia podría erosionar las mentiras bien instaladas. Llegó el día en que la sala se llenó de más rostros de la comunidad, obreros en su mayoría, que habían trabajado en Hydraluz por años, vecinos que aún recordaban las cenas navideñas que la empresa organizaba, algunos periodistas locales. Yo me sentía expuesta, pero también extrañamente fuerte. Mi testimonio fue más crudo que la vez anterior. Hablé de las noches en las que me despertaba con la sensación de que la casa temblaba. Hablé de la primera vez que vi a mi padre gritar con esa voz que nadie podía apagar. Expliqué cómo mi papel se volvió un comodín administrativo: firma aquí para que todo fluya. Hice pausas para no romper en llanto cuando nombré a mi madre. Esa vez, sin embargo, algo cambió: la gente empezó a mirar a Manuel de otra manera. No porque yo buscara humillarlo, sino porque mis palabras pusieron en evidencia que lo que se había hecho con mi firma tenía una mesa en la que otros también habían estado. Manuel no pudo sostener la mirada.
Su sonrisa perfecta se quiebra cuando la comunidad señala la contradicción entre su discurso de salvar empleos y las prácticas que, según varios testimonios, vaciaban recursos. No era un acto judicial lo que provocó el cambio, sino la mirada colectiva que dijo, esto afecta a más de una mujer en esta casa. Pero la vida no es una película con un cierre moral inmediato. El juez, con la información adicional, ordenó la nulidad de varios contratos pero, paradójicamente, no devolvió de inmediato la empresa a mi nombre ni dictó una resolución que obligara a Manuel a restituir lo que se había movido. La ley reparaba parcialmente, y el tiempo judicial seguía su paso glacial. Fue una victoria a medias. Habíamos mostrado que la firma había sido manipulada en algunos documentos, pero la estructura de la titularidad y la presencia de acreedores complicaban cualquier restitución automática. La verdad, pensé entonces, es un músculo que se fortalece con el uso. La gente empezó a hablar en la fábrica, los empleados se sintieron con más aire para reclamar pagos, y la prensa local empezó a seguir la historia con interés humano más que con amarillismo. Manuel, que hasta entonces se movía a escondidas, empezó a sentir el calor del escrutinio. Y con la presión pública, llegaron otras confesiones, proveedores que contaron cómo se les pagó tarde o cómo algunos contratos se reorientaron para beneficiar a terceros. En ese tiempo de exposición, mi relación con mi madre se fracturó y se recomponía en pequeñas piezas. Ella me decía cosas con la voz quebrada. Yo hice lo que pude, hija. No supe o no quise ver. Perdóname. Sus palabras, más que alivio, eran un espejo. Perdón y tristeza se mezclaban en su mirada. La culpa, la mía y la suya, era una madeja que costaba desenredar. Le respondí con la voz más adulta que pude. Mamá, yo también tengo que vivir con lo que pasó. No vine a señalarte. Solo quiero que si podemos arreglar algo, lo arreglemos con verdad. No hubo reconciliación instantánea. Hubo, en cambio, una reconstrucción lenta, pasos pequeños donde ambas aprendimos a nombrar lo que había sucedido sin convertirlo en acusaciones eternas. Aprendí que a veces el perdón no borra lo que fue, pero permite que el presente no sea una imitación del dolor. Una noche, en la que la tensión parecía alcanzar su punto máximo, Manuel me llamó a su despacho. Pensé en 1000 cosas peores, escupidas, insultos, la fría cortesía de quien presiente derrota. En vez de eso, me habló con una voz que era otra, raída, humana detrás del traje. Ana, no quería que estas cosas salieran así, dijo. Mi intención siempre fue salvar los empleos. Sí, fallé en explicarlo. Tal vez no supe amar de la manera correcta. Su intento de palabra no me conmovió por completo. No era consuelo lo que buscaba. Lo miré y algo se abrió entre nosotros, dos hermanos que compartían heridas a distintas intensidades. Le dije. Salvar empleos no justifica engaños ni abusos. Si querías hacerlo, debiste hacerlo con dignidad y conmigo, no sobre mí. No hubo reconciliación, pero algo cambió, se abrió la posibilidad de una conversación honesta. Manuel comenzó a reconocer, con el paso del tiempo y la presión, que había decisiones apresuradas y que algunas personas habían quedado lastimadas. No fue un acto súbito de bondad, fue el resultado de ver su nombre repetido en la plaza pública y de escuchar en los talleres a quienes habían trabajado para él. Y cuando un hombre con título y poder comienza a ver su reflejo en los ojos de quienes lo rodean, puede, a regañadientes, olvidar la llave del cinismo y empezar a sentir responsabilidad. Sin embargo, la empresa siguió siendo una sombra que se movía entre juicios y remedios parciales. Lo que gané de la experiencia no fue la empresa en sí, fue algo que, para mí, valía más, la voz. Recuperé la capacidad de nombrar lo que me pasó sin que me tilden de exagerada. Gané aliados, sinceros y humildes, en la fábrica y fuera de ella. Aprendí que la justicia no siempre coincide con la rapidez que la urgencia demanda, pero que la persistencia y la verdad pueden abrir puertas. Si estás en una situación similar y esto te resuena, suscríbete para saber cómo termina esta historia. A veces seguir un relato es también aprender a sostenerse. Los meses que siguieron fueron de ajuste, apelaciones, negociaciones con acreedores, asambleas en el sindicato de la fábrica. Las soluciones legales alcanzaron lo que la ley pudo reparar, se anularon varios contratos viciados y se obligó a la empresa a transparentar cuentas, pero la propiedad, en términos prácticos, quedó en un limbo parcial. Manuel tuvo, por la presión, que aceptar auditorías y abrir la gestión para que terceros supervisaran, no fue devolver todo a mí, pero sí fue despojar de ciertas opacidades a la administración. Esa apertura permitió que se regularizaran pagos pendientes y que se emprendiera una reestructuración supervisada.
Lo que parecía una derrota formal, no recuperar todo en los papeles, se transformó, en la práctica, en una reparación parcial para quienes trabajaban en Hidraluz. Ver a algunas familias recibir pagos atrasados, ver que se recontratara a personal que había sido despedido sin justificación, fue una manera de sentir que la lucha tenía frutos tangibles. No todo se arregló, algunos empleos nunca volvieron, algunos acuerdos debieron renegociarse. Pero la comunidad respiró un poco más. En lo personal, la ganancia mayor fue otra, me encontré a mí misma retomando decisiones. Dejé de ser la mujer que firmaba para callar, me convertí en alguien que pide explicaciones. Aprendí a poner límites, a decir no cuando la situación lo ameritaba. Empecé terapia, porque necesitaba aprender a escuchar mis cuerpos y mis miedos sin que la culpa me devorara. Las noches siguieron teniendo insomnio, pero las mañanas fueron menos pesadas. Mi relación con Manuel nunca volvió a ser la de antes. Hubo conversaciones, sí, pero con una distancia que nos protegía a ambos. Aprendimos a coexistir con los límites claros. Yo no volvería a ser una sombra en la gestión, él no devolvería, en su totalidad, lo que la ley validó al principio. Hubo reproches y también momentos de cuidado, pequeños, humanos, que demostraron que el camino conjunto, si había uno, sería nuevo y distinto. Una lección que guardo con fuerza es que las empresas no son solo números, son memoria, vidas y comunidades. Cuando la familia convierte una empresa en un territorio de poder absoluto, no solo arriesga su patrimonio, arriesga la cohesión social que esa empresa sostiene. Yo aprendí que el amor no se mide en acciones ni en firmas, que el legado no se estabiliza con medidas de contabilidad, sino con responsabilidad y respeto por quienes sufren las decisiones. Me preguntan a menudo, ¿valió la pena luchar? La respuesta no es sencilla. En términos materiales, no volví a tener la titularidad plena que hubiera querido. En términos humanos, recuperé algo que tenía mucho más valor, mi voz, mi capacidad de decidir sobre mi vida, mi derecho a la verdad. Vi cómo la comunidad reaccionó cuando una mujer dijo lo que le había pasado, vi a personas pequeñas convertirse en testigos de su propio derecho. Eso no se mide en transferencias bancarias. Si estás leyendo esto y te sientes rota por una firma, por un contrato, por una decisión que alguien tomó por ti, no te quedes en el silencio. Habla, busca apoyo, junta pruebas si puedes. No es fácil, yo lo sé. Pero la justicia, aunque lenta, es un camino que abre puertas si tienes compañía. Al final, hay una escena que me quedó grabada, en una asamblea en la planta, una mujer de 60 años que había trabajado desde joven en la hilera de empaquetado me agarró la mano y dijo, con lágrimas en los ojos: gracias por hablar. No sabía que se podía decir alto. Eso me bastó. Eso es, quizá, la mayor reparación posible, que alguien más sepa que no está solo, que su palabra importa y que, a pesar de lo legal o lo material, la dignidad de nombrar la verdad es inviolable. Aprendí también que las familias que se parten por el poder pueden recomponerse de maneras distintas, no siempre con reconciliaciones perfectas, pero sí con nuevos acuerdos éticos. Mis padres no volvieron a ser los mismos, mi madre envejeció con la culpa y la calma reconciliada, mi padre murió con el peso de su silencio, y eso es un duelo que cargo. Manuel y yo caminamos a partir de una frontera nueva, menos confianza ciega, más honestidad necesaria. No es un final idílico, pero es honesto. Para quienes me escuchan en esta voz rota y a la vez firme, las cicatrices no desaparecen, pero se aprenden a leer de otra manera. No soy la misma mujer que firmó sin leer, ni la misma que permitió que su historia la definiera. Soy alguien que aprendió a poner límites y a exigir claridad. Si algo de esto te toca, no te calles. Haz algo pequeño hoy por tu verdad, escribe lo que recuerdas, guarda copias, habla con alguien de confianza. No prometo que será fácil. Prometo, sin embargo, que hablar es empezar a construir un camino. Si llegaste hasta aquí y esta historia te movió, por favor considera suscribirte, compartir o dejar un comentario. Quiero leerlos. Quiero que este testimonio sirva para algo más que un desahogo, para que otros sepan que no están solos, y que, aunque la justicia tarde, la verdad tiene la fuerza de cambiar vidas. Cierro este relato con una reflexión: las firmas pueden ser armas o puentes. Depende de quién las use y con qué intención. Aprendí a mirar la letra de mi nombre con cuidado. Aprendí a no permitir que otros definan mi lugar. Y sobre todo, aprendí que el coraje no siempre vence en los papeles, pero sí transforma el modo en que vivimos después de la batalla.